faltan 6 clases más y estamos culminando el ciclo para los que vienen del año pasado y los que arrancaron este año. Nos vamos a ver durante todo lo que va del año, así que bienvenidos. Y como siempre, vamos a encomendar este tiempo en las manos de nuestro Dios para que Él sea el que nos pueda estar guiando y nos pueda estar enseñando. Los que me siguen por Zoom, ¿me escuchan bien? ¿Lugar arriba, si me escuchan bien? Perfecto, entonces. ¿Arrancamos, Fede, también? Grabar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por el privilegio y el honor que tenemos de poder reunirnos en este lugar, pero también a través de los recursos de la tecnología. Y queremos darte gracias porque tu Espíritu Santo está en todo lugar y Él es el maestro principal de esta clase, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que tú puedas estar guiando este tiempo, que tu Espíritu Santo pueda estar enseñándonos, porque vos sos el maestro de nuestras vidas y vos sos el maestro que necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo trae luz y revelación a nuestro corazón con respecto a este tema de los dones, porque es algo que viene de parte tuya y necesitamos que tu Espíritu nos revele. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a estar hablando la lección 30, para los que quieran acompañarnos. Vamos a estar hablando sobre los dones espirituales. Y en 1 Corintios capítulo 12, verso 1 nos dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Y es muy importante que podamos entender y vamos a aprender a diferenciar en esta clase la diferencia entre dones, talentos y frutos. ¿Sí? En la Biblia varias veces encontramos estos términos y la idea es que podamos aprender a diferenciarlos. Y cuando hablamos de dones, vamos a estar refiriéndonos a una capacidad que viene de parte de Dios para el desarrollo de una función y para el servicio o para ministrar. Cuando hablamos de ministrar, como dijimos, hablamos siempre de servicio. Y es importante que cada uno de ustedes pueda descubrir cuál es su don, pueda llegar a desarrollarlo, avivar ese don que Dios puso en la vida de ustedes para que puedan crecer y desarrollarse. Un don es una habilidad especial o una capacidad para hacer correctamente o con facilidad algo, y es algo que viene de parte de Dios. En cambio, cuando hablamos de talento, es alguien que tiene la facilidad para aprender o desarrollar que es algo natural, ¿sí? Alguien que tiene talento para la música, para cocinar, o facilidad para algo. Hablamos de talento. Y el Espíritu Santo nos dio a cada uno de nosotros algún talento. Y lo recibimos ese don, el don, al momento de recibir a Cristo. Y a veces nos lleva un tiempo hasta que podamos descubrir nuestro don. Y muchas personas no saben cuáles son sus dones, a veces por ignorancia, a veces también porque no sirven, entonces no pueden ir descubriendo para qué Dios lo capacitó, qué dones tienen cada uno de ustedes. Y los dones siempre son para edificar al cuerpo de Cristo. Cuando nos referimos a edificar al cuerpo de Cristo, y específicamente a la iglesia, estamos hablando de las personas, ¿sí? La iglesia no es un templo, una estructura, una organización, sino que la iglesia somos cada uno de nosotros, son las personas. Y los dones que Dios nos dio son para edificar a las personas. Edificar es formar, fortalecer, consolar, sanar, y todo lo que Dios nos ha llamado como hijos suyos a edificar. Y vamos a ver 10 verdades que encontramos en la palabra de Dios acerca de los dones. En primer lugar, los que tengan su Biblia o si tienen el material, ahí está Efesios capítulo 4, verso 7, dice, pero a cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. En otra versión dice, conforme a la medida del don de Cristo que nos dio a cada uno. Cada uno de ustedes, yo, Federico, tenemos al menos un don. Y el don no es algo que nosotros lo pedimos y recibimos porque yo le pido tal o cual don, sino que es algo que Dios me da, nos da a cada uno de nosotros. Y todos lo tenemos, al menos uno. Y cada cristiano, el segundo punto, tiene por lo menos uno. En 1 Corintios capítulo 7, verso 7 dice, pero cada uno tiene su propio don. Y en tercer lugar, nadie recibe todos los dones espirituales. Si alguien recibe todos los dones, no tendrían necesidad de otras personas. En 1 Corintios capítulo 12, verso 27 nos dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular.
Y por eso cuando Pablo se refería a la iglesia, hablaba de un cuerpo, de muchos miembros con distintas funciones. No existe, por lo menos yo no conozco, una persona que tenga todos los dones. Y hay gente que por ahí siempre hablamos de que tenemos un don de alguna manera más fuerte o predominante en nuestra vida, y a veces quizás con el tiempo nosotros vamos descubriendo otros dones. Y muchos dones que vayamos descubriendo va a ser porque las otras personas ven en nosotros esa capacidad sobrenatural dada por Dios. Así que no existe una persona que tenga todos los dones, no existe el cristiano, como diríamos, el cristiano orquesta, ¿no? Que toca todo, que hace todo, sino que somos un cuerpo y cada uno tiene una función específica. Y el corazón no hace la función del sistema digestivo, el sistema digestivo no hace lo que el sistema respiratorio, sino que cada uno tiene su función específica, y por eso es importante que cada uno podamos descubrir cuál es nuestro lugar dentro del cuerpo, cuál es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. En cuarto lugar, ningún don es para uso propio, sino que es para beneficiar a otros. En 1 Pedro capítulo 4, verso 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo o sirva a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones puede ser que nos edifiquen a nosotros, pero siempre va a tener la función predominante de edificar a otros. Es para servir, para ministrar a otros, y no es para guardárnoslo en el bolsillo, sino para compartirlos. En quinto lugar, no todos tienen el mismo don. Ya un poco de lo que hablamos recientemente, no todos son apóstoles, profetas, maestros, tampoco todos pueden hacer milagros. Después vamos a ver en detalle en la lección 31 acerca de los distintos dones que hay, las diferencias de cada uno de ellos. En sexto lugar, no puede ganarse, Dios lo da Dios lo da como Él quiere. Es un don, el don es un regalo de Dios y no es algo que el hombre pueda ganar o trabajar para alcanzarlo. Efesios 4:7 nos dice, pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo ha querido dar. Hay una palabra importante ahí, que Cristo, que Dios ha querido darnos a nosotros. Él es el que reparte los dones como quiere. El séptimo lugar, la séptima verdad, el Espíritu Santo decide qué don darnos. En 1 Corintios capítulo 12, verso 11 dice, pero todas estas cosas los hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como yo quiero, como yo pido. No, dice como Él quiere. Octavo, los dones otorgados son permanentes, no van cambiando, y si alguno tiene a veces mayor notoriedad. O sea, si recibimos esos dones o regalos de Dios, permanecen en nuestra vida, no es que desaparecen. Puede ser que nosotros apaguemos o hagamos menguar el don que está en nosotros, dejemos de usarlo, pero ese don está en nosotros. Lo podemos ver en Romanos capítulo 11, versículo 21, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, le escribía Pablo a la iglesia que estaba en Roma. La novena verdad que podemos encontrar en la palabra de Dios, también los dones son dados por Dios y deben desarrollarse, ¿sí? El don es como un músculo, cuanto más lo uses, más fuerte se hace. En 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti. O sea, si te le está diciendo a Timoteo, no descuides, es que podemos dejar de usarlo, o podemos mal usarlo, o podemos apagar ese don. Por eso dice, no descuides el don. Cuando descuidamos algo, empieza de alguna manera a estropear o a dejar de cumplir la función que tenía ese don. 10, usar los dones glorifican a Dios y nos ayudan a crecer. En Juan 15:8 dice, y Él se sentirá orgulloso si ustedes dan muchos frutos, y viven realmente como discípulos míos. Y ahora más adelante vamos a ver la diferencia entre los dones y los frutos. ¿Cuáles son los propósitos de los dones? ¿Por qué Dios nos quiere dar los dones? En primer lugar, como le decíamos, los dones son para beneficio de otros, para edificación de otras personas. El don que Dios da es para beneficio de toda la iglesia y debe ser usado a través de la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de edificar, hablamos, en el caso de los dones, para dar identidad a las personas, capacitarlos, fortalecerlos, consolarlas, administrar, adorar a Dios. Vamos a ver
un montón de dones: interceder, evangelizar, pastorear, ejercer el apostolado, un montón de dones que vamos a estar viendo, pero es para edificación de la iglesia. Vuelvo a insistir con algo: cuando me refiero a iglesia no me refiero a institución como organización, sino a las personas que forman la iglesia. Para eso Dios nos capacitó. Cuando Pablo le escribía a Roma, a los romanos, leíamos recién, la iglesia no estaba organizada, no tenía una institución, sino que la gente se juntaba en las casas, o en el caso de Roma, que había persecución, lo que se conoce como catacumbas, que son túneles subterráneos, porque eran perseguidos, y esa era la iglesia. No había una institución. Recién alrededor del 300 al 400 después de Cristo, cuando Constantino ve en la iglesia una amenaza, una oportunidad, la empieza a institucionalizar, y un poco se va desvirtuando el sentido de la verdadera iglesia. ¿Sí? Sí, en los grupos pequeños sí. Sí, un poco sí. Para ahí los que nos están siguiendo por Zoom nos preguntan si de esos pequeños grupos que se juntaban entre los hermanos surgen los grupos pequeños. Efectivamente, es un poquito el modelo, que la gente se juntaba en las casas. Claro, entonces los grupos pequeños en parte tienen su basamento en eso también. ¿Me quedé dónde? En edificación. En 1 Pedro capítulo 4, verso 10 nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo o sirva a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Corintios capítulo 12, verso 7 dice: cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos, ¿qué cosa? El bien de los demás. ¿Sí? Otra vez vuelvo a insistir y habla del don orientado al servicio. Y en segundo lugar, también para producir madurez y estabilidad en la familia e iglesia. Efesios capítulo 4, verso 11 al 13 dice: y él mismo ha dado a cada uno dones diferentes para edificación del cuerpo de Cristo, a la unidad de la fe, al hombre maduro, para que ya no seamos niños sacudidos y llevados de acá para allá de todo tiempo de doctrina. Que no seamos, nos invita, y si después leen el pasaje completo, de que no seamos llevados por cualquier fuente o cualquier moda que haya. En aquel tiempo, como ahora, se levantaban falsos maestros que traían falsas doctrinas, y muchas veces dentro de las pseudo iglesia, o lo que se llama iglesia, hay muchos que comparten un mensaje positivo y no están enseñando la palabra de Dios. Por ahí, mensaje de positivismo, de optimismo, de prosperidad, que por ahí fuera del marco de la palabra de Dios, y son simplemente modas, cosas que van pasando, y cuando uno no tiene bien fundamentado sus convicciones en la palabra de Dios, uno es llevado por eso, arrastrado por eso, porque a veces te envuelven la verdad de tal manera que te la hacen parecer, entre comillas, cristiana, esa verdad que te comparte. Por eso hay que tener mucho cuidado por lo que por ahí recibimos o escuchamos por internet de predicaciones. Hay muchas que son de mucha edificación, pero también a veces muchos mensajes que hay que tener mucho cuidado, no porque se llame pastor o sea evangélico, está transmitiendo un mensaje de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas veces simplemente haciendo un show, simplemente tratando de captar seguidores o gente que le apoye. Por eso hay que tener mucho cuidado para no ser llevado por esas enseñanzas de moda sin fundamento bíblico, y a veces simplemente tratando de compartir experiencias místicas y no cosas que están basadas en la palabra. La Biblia debe ser el basamento, y las experiencias por ahí que podamos llegar a compartir tienen que ser la confirmación en nuestras vidas. ¿Sí? La Biblia es el centro, y quizás los milagros, los testimonios que puedan llegar a dar o compartir, pues tienen que simplemente confirmar la verdad que está en la palabra de Dios, y no contradecirla, y no añadir una verdad nueva a la palabra de Dios. ¿Cuáles son algunos de los cuidados o precauciones que tenemos que tener acerca de los dones espirituales? En primer lugar, no confundir con los talentos. ¿Sí? Talentos, como les decía al comienzo, es algo más natural, a lo que viene más innato.
Hay gente que tiene facilidad para la música, para cocinar, para los números, para las artes, ¿sí? Y esos son talentos naturales. Y hay algunos dones que a veces lo que tienen que ver con la música no es un talento sobrealimentado o potenciado. No siempre una persona que es música o que tenga el talento musical tenga el don de ministrar y de guiar al pueblo a Dios. A mí me ha tocado, aunque no soy tan viejo, pero ya tengo casi 25 o 27 años sirviéndole al Señor. Y desde muy joven empecé a servirle al Señor en mi adolescencia. Entonces he pasado por varias etapas en mi vida. Y muchas veces vos ves gente que tiene una extraordinaria capacidad, talento musical, puede tocar excelentemente, espectacular, pero no, como de alguna manera no te lleva a la presencia de Dios o no hace bajar la presencia, no sé si no es el término correcto, ¿no? Pero como que no te guía en el tiempo de adoración. Y quizás alguien que no tenga una voz extraordinaria o un talento extraordinario, pero sí Dios le dio ese don, empieza a cantar y es como que, ¡pum!, te lleva hasta el trono, hasta la presencia de Dios en forma casi automática, ¿no? Y me ha pasado muchas veces. Uno se da cuenta cuando alguien está ministrando o está sirviendo simplemente para mostrar su talento y cuando alguien tiene realmente el don. Y es increíble. Hay personas que, yo creo que una de las personas que tenemos dentro de nuestro cuerpo que lo identifico mucho, también tiene la capacidad, el de Donald. Él empieza a tocar y es increíble como empieza a bajar o a sentirse la presencia de Dios, ¿no? Eh, yo creo que él tiene ese don de adoración. Por ahí yo lo conocí en otra etapa donde estaba más abocado a la música que al pastorado y realmente uno sabe sentía que tiene ese don de ministrar. Y el don, en cambio, solo existe en creyentes nacidos de nuevo. Es posible que un talento determinado por Dios le otorgue un don paralelo, pero los dones, como le decía, no son dones, no son talentos naturales o alimentados, y vuelvo a insistir, los talentos son cosas naturales, ¿sí? No confundir dones, y esto es muy importante, con frutos del Espíritu. Y en este tema les pido que prestemos especial atención, porque en el caso de algunos dones que son muy visibles o que se exteriorizan más fácilmente, nosotros podemos confundir madurez, el hecho que tengan los dones, con madurez espiritual. Y cuando hablamos de fruto del Espíritu, se menciona casi en cada página de la Biblia, en muchos lugares, pero no así los dones. Los dones se definen lo que el cristiano hace, acuérdense, dones, lo que el cristiano hace, cuando hablamos de don, de servicio. Y hablamos de fruto cuando nos referimos a lo que el cristiano es, a lo que somos, ¿sí? Los frutos. Y en Gálatas capítulo 5, 22 al 23, que no lo tenemos ahí transcripto, pero después si lo quieren anotar o buscar, dice el fruto. Y tenemos un listadito que dice el fruto es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad o gentileza, tolerancia, bondad, fe, mansedumbre, humildad, una versión dice templanza, dominio propio. Si hay una persona que tiene todos esos frutos en sus vidas, podemos hablar de una persona que tenga madurez espiritual. Pero si hay una persona que no tiene dominio propio, que no tiene bondad, que no tiene amor, podrá tener el don, pero no está cumpliendo. No es la palabra, no está cumpliendo, pero digamos, no está reflejando realmente a Jesucristo, porque los frutos son una medida de madurez espiritual, pero no así el hecho que tengan los dones, ¿sí? Uno puede tener el don y no ser maduro espiritual. Uno puede tener quizás el don muy así, a veces un poco que ha generado bastante conflictividad, el tema del don de lenguas. Uno puede tener el don de lenguas, ya sea un líder o cualquier persona, y va a decir, bueno, habla en lengua, tiene que ser re espiritual, y en realidad en su casa, por ahí con su familia, donde le toca estar, es un desastre, como dicen, un demonio andando por ahí. Pero tiene el don de lengua. Entonces uno cree que es maduro y no es así. Hay gente que no tiene el don de lengua y es gente que refleja el amor de Cristo con todos esos frutos. Así que acuérdense, don no es equivalente a madurez espiritual y los frutos sí no son una medida para evaluar nuestra madurez espiritual.
Hay amor en nuestra vida, hay benignidad, hay paz, hay mansedumbre, hay humildad, hay dominio propio, o como dicen uno, demonio propio en nuestra vida. Nos dominamos, somos como dicen pava de lata que le ponen un fueguito y ya se calientan, o tenemos la capacidad de poder razonar, de poder controlarnos, cómo estamos ahí. Así que los dones no son ninguna garantía de una buena conducta, y los frutos sí nos pueden dar una medida. Tampoco no confundir dones con deberes cristianos. Vuelvo acá también importantísimo. Hay ciertas cosas que por ahí uno no tiene el don, por ejemplo, el don de evangelismo o el don de intercesión o el don de fe, pero no por eso yo no voy a servir en esa área. Hay gente que ve un poste y le habla de Cristo o a lo que sea, como compartía, a veces estamos en una reunión administrativa, en alguna reunión con algún funcionario, con alguien, y el tema no se presta a presentar el Evangelio, y el evangelista va a buscar, se va a aprender de lo que sea, y va a meter a Cristo y el mensaje de Cristo, porque Dios le dio esa capacidad especial. O va a estar hablando de las ofrendas y los diezmos, un tema ¿no? que no tiene nada que ver con presentar el plan de salvación, y va a buscar la manera y va a presentar el plan de Cristo. Y el evangelista tiene esa capacidad. Así también hay gente que tiene la capacidad, el don de intercesión, pero no por eso, porque no tengamos ese don, no estamos llamados a orar o a estar intercediendo por otras personas. Si no tenemos esa capacidad sobrenatural, las personas que están en intercesión pueden darle cátedra acerca de lo que es la oración de guerra espiritual y todo lo demás. Hay mucho para estudiar, para aprender de eso, pero por más que no tengamos ese don, también podemos hacerlo. Y ya Timoteo, Pablo le escribía a Timoteo en capítulo 2, verso 1, hagan rogativas por todos. Ahí conectale de vuelta. Dile a todos. Ahí no, se nos cortó un ratito y ya estamos de vuelta. Esperen que se están terminando de reconectar algunos. Damos un segundito, ya retomamos. ¿Están todos de vuelta? ¿Sí? Bueno, nos quedamos en no confundir dones con deberes cristianos. ¿Seguir grabando? Bueno, cuarto punto, ¿sí? De tener también un poquito de precaución acerca de esto, es ser conscientes de la tendencia a proyectar los dones en los demás. Cuando hablamos de proyectar, hablamos que es un